tardes. En primer término, agradecer al Comité Ejecutivo de ASIC por haberme asignado la tarea de moderar en este panel realmente de lujo sobre un tema fascinante y hasta cierto punto poco explorado, como es el de como es el de comercialización de contenido digital. Nos acompañan en la mesa Matías Rodríguez, Mihai Krasnianu y Sayay Singh, a quienes presentaré en breve, y quienes abordarán la temática desde 3 puntos de vista relacionados, pero al mismo tiempo diferentes por la óptica y el enfoque que le darán. Entonces, sin más, cedo el uso de la palabra a Matías Rodríguez. Lo presento. Matías Rodríguez es asesor letrado general de Antel, empresa uruguaya de la que ha sido secretario general y gerente de proyectos especiales. Representó al Uruguay ante UIT, UNCITRAL, UNICTAD, OEA, CITEL, Intelsat, ALCA y el Mercosur. Colaboró en proyectos del BID y del Banco Mundial e integró el grupo de expertos en GMPCS de la UIT, el grupo de expertos en comercio electrónico de los sectores público y privado del ALCA y en el grupo de trabajo de comercio electrónico de UNCITRAL. Matías, muchas gracias por tu presencia. ¿Ahí se escucha? Gracias, Renzo. Mientras espero que carguen la presentación, que ahí está, y voy entendiendo este control, quiero decirles que es un placer compartir con ustedes y con mis compañeros de mesa, Mihai, Sayay, estas fructíferas jornadas en la cual estamos trabajando respecto al tema que mencionaba nuestro coordinador, comercialización de contenido digital. Perdón. Sí. Muy amable. En mi caso, la intención es referirnos a la relación entre las industrias de contenido y la nueva cadena de valor que se ha generado en torno a Internet. Rápidamente en las primeras láminas, tratando de ajustarnos al tiempo, porque lo esencial de mi presentación está un poco más adelante, usamos quizás la definición de la OCDE de industrias de contenido para aproximarnos al objeto de nuestro análisis. La OCDE define industria de contenido como aquellas destinadas a informar, educar, entretener a través de medios masivos de comunicación. De aquí nos quedamos con el elemento masividad a través de tecnología, a través de los media. El Departamento de Cultura del Reino Unido aporta también alguna definición interesante respecto a industrias creativas, una categoría que se superpone, que no es la misma, pero tiene muchos puntos en común, aquellas basadas en el talento y la creatividad humana con potencial para crear empleo y riqueza a través de la generación y explotación de propiedad intelectual. Y tenemos otro aporte, propiedad intelectual. La clásica definición de Lashi y Arry de 1994, industrias que practican intercambio simbólico de finanzas por propiedad intelectual, entonces encaja perfectamente y nos permite, sin pretensión de ser exhaustiva, examinar alguna lista de cuáles industrias estamos analizando en este momento. Estas industrias están hoy sometidas a un estrés importante por su necesaria adaptación al entorno digital. La convergencia, es decir, el ordenamiento en distintas plataformas que compiten y cooperan entre sí, está sometiéndolos a todos a un entorno nuevo, donde hay muchos aspectos que ajustar y donde hace falta un importante esfuerzo de adaptación. Sin perjuicio, el consumo digital, que en el 2006 era el 15% del total del consumo de entretenimiento mundial, ya en el 2012 alcanzó el 28% y rápidamente se aproxima a 1/3 del total del gasto en entretenimiento del planeta. Estos conceptos sí los voy a pasar muy rápidamente, porque estamos entre gente del sector.
Copyright, derecho de autor. El copyright nace con el Estatuto de la Reina Ana de 1710, que deroga los privilegios de los impresores reales. Paralelamente en el continente, en Francia, sí. ¿Estoy muy fuerte o muy bien? Paralelamente en Francia, años después, pero también en el siglo XVIII, nace el Instituto del Derecho de Autor. Se puede hablar de doctrina del creador y doctrina del propietario. Las sociedades de gestión colectiva originadas en Francia sobre las ideas de Beaumarchais también son un factor esencial en el desarrollo de la actual construcción del derecho de autor y derechos vecinos. Las CAP, primera sociedad de gestión de derechos de Estados Unidos, genera un antes y un después, sobre todo utilizando una herramienta extremadamente flexible, la licencia general, la blanket license. Esa es una copia del primer cheque que se pagó por una licencia en el 14. Y ambas cosas, la actividad legislativa y la representación de los gobiernos por un lado y la movilización activa de las sociedades de gestión por el otro, han generado la internacionalización que homogeneiza en buena parte ambos institutos, derecho de autor y copyright, y en algunas cosas los confunde. Obviamente, Convenio de Berna, 1886, Convenio de Roma, Ginebra 71, el ADPIC, los tratados de la OMP y de Internet del 96, han ido incorporando nuevos protagonistas del quehacer productivo al ámbito de los derechos vecinos. El otro instituto que quiero detenerme un minuto es la copia privada. Porque la copia privada ha sido el caballito de batalla de los dolores de cabeza que hemos tenido quienes estamos en el sector cuando nos enfrentamos a la digitalización. La copia privada que está, digamos, está consagrada firmemente la potestad del autor de autorizar o no copia por cualquier medio de su obra en el Convenio de Berna, en el artículo 9, no es solo una consagración normativa. Hay una anécdota interesante, quizás alguno de ustedes la conozca, que nos muestra que este derecho es una pata de la construcción de la civilización occidental y cristiana. En el siglo VI, en Irlanda, hay una historia que involucra a 3 santos, que es referida a veces como el primer caso de copyright de la historia, aunque se desarrolla 1150 años antes del Estatuto de la Reina Ana que creó el instituto. Un monje Finian, después San Finian, había peregrinado a Roma y vuelve a la isla con una joya, una copia de la Vulgata de San Jerónimo, que deslumbra a otro monje que había sido alumno de él, Columbkill, que después sería San Columba, quien sin autorización la copia. Cuando es descubierto por Finian se lo prohíbe y le exige que le dé la copia. Columbkill se niega, van ante la justicia del rey, y el rey, en la mítica colina de Tara y frente a la piedra de la verdad, falla que así como un ternero pertenece al propietario de la vaca, una copia pertenece al propietario del libro original. Columbkill rechaza este fallo, se levanta en armas y se desarrolla lo que la historia llama la Guerra de los Libros, que termina con la muerte de 3.000 hombres del rey y con la excomunión por un sínodo irlandés del victorioso padre Columbkill. Cuando él va a defenderse, el tercer santo de la historia, Brendan, quien después sería el santo navegante, San Brendan, ve ángeles escoltándolo, le cambian la condena por exilio y él se va a Escocia y deviene el fundador de la iglesia escocesa. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque muestra que hay algo más que una norma jurídica fría. Lo que hay es una convicción de que el propietario tiene derechos sobre la obra cultural. Este mismo estándar de copia esforzada, por allí está la estatua de Finian, un cuadro que representa a San Columba y la piedra de la verdad en la colina de Tara. Les decía que este
concepto de copia privada a través del esfuerzo personal, de baja calidad, de escaso número. Duró estos 1000 y pico de años desde entonces, casi incólume, hasta que en la segunda mitad del siglo XX aparecen los equipos que permiten los facsímiles. El grabador de sonido, la fotocopiadora lanzada por Xerox en el 59, un par de décadas después el videograbador, el Sony Betamax. La incorporación de esas tres tecnologías generaron casos judiciales líderes. El más importante, sin duda, el de GEMA, la Sociedad de Gestión Colectiva Alemana, contra Grundig por el impacto del grabador sobre el derecho de autor, que genera una ley en 1965 alemana que crea el canon por copia privada. Una exacción parafiscal a todos los equipos, a todas las tecnologías que permiten la copia, que va a complementar la remuneración de los autores. Esto se extendió por todo el mundo desarrollado y funcionó durante la era analógica como una buena solución, y hasta la primera digitalización fue exitosa. Cuando entra en crisis, cuando otro laboratorio alemán genera el formato MP3 de compresión y duplicación, y cuando un adolescente llamado Sean Fanning, en los últimos años del siglo pasado, lanza Napster y la lógica peer-to-peer de compartir archivos. Este es el tiempo de la crisis digital, es la obsesión con la piratería digital, palabra que es más vieja también que el propio concepto de copyright, porque ya en 1603, en un panfleto inglés de Thomas Dekker, llamado Wonderful Year, se hablaba de los piratas de la palabra porque violaban el privilegio de los impresores. Este concepto, digo, de piratería condiciona la relación entre las industrias de contenido y el entorno digital. Lo convierte en un conteo de pérdidas. La industria musical, líder sin duda, clama por las pérdidas que atribuye específica y exclusivamente a la piratería. Ahí están las ventas de los últimos años por cada uno de los soportes, el 8-track, el disco de vinilo, el cassette, etc. Y obviamente el pico del 99 no se atribuye a que los consumidores fueron convencidos de cambiar toda su colección de vinilo por una nueva colección de CDs. Se atribuye a la aparición de la piratería, que es también objeto de críticas similares en la industria del software, que clama por 60.000 billones de pérdida, en la industria del cine, que habla de 7.000 millones de dólares de pérdida solamente por Internet, por la piratería de Internet. En los últimos tiempos se consolida otra visión, una visión que no reniega de la relevancia de la piratería ni del perjuicio que le causa a las industrias, pero que considera que hay concausas, que esta es solo una causa. Un documento fundamental de esto es un reporte del GAO, que es la auditoría del Congreso norteamericano, que por una ley del 2008 es convocado a analizar el verdadero impacto de la piratería digital. Sus conclusiones son que no se puede medir y que está sobreestimado en los documentos más divulgados. Algunos trabajos seminales profundizan la investigación. Yo ahí menciono el de Oberholzer, Guy y Strumpf, de la Universidad de Harvard, porque ha generado bastante conmoción e identifica un impacto negativo menor al 20% de todas las pérdidas atribuible a la piratería. El resto lo atribuye a la falta de adaptación de modelos de negocio, los cambios de hábitos de los consumidores. Y señala que si uno de los objetivos principales del copyright es estimular la creación, no puede obviarse que en los años de apogeo de este problema, el lanzamiento de nuevos libros por año creció un 66%, de nuevos álbumes musicales un 100% y de nuevas películas un 30%. Por allí hay una gráfica que muestra otra visión, esta es de Oberholzer, que podría señalar que bajo algún punto de vista la sumatoria de ventas agregadas por conciertos, por otros conceptos
atribuidos a la migración digital, implicaría que la industria musical quizás esté ganando más dinero. Son opiniones. Honestamente, no me pronuncio, simplemente lo señalo. En todo caso, desde el copyright, desde nuestro punto de vista, hay violación de derecho que debe ser reprimida y eso es indiscutible. A lo que yo apunto es a no cegarnos con un solo factor y obviar quizás otro tipo de acciones que son necesarias. Estas últimas acciones han generado un cambio estratégico en el pensamiento de las industrias. Ahora se buscan las alianzas donde antes había choques, alianzas que se han dado en Irlanda con los operadores de telecomunicaciones primero en el 2009, en Estados Unidos con un memorándum de entendimiento de mediados del 2011 entre todos los grandes ISP y la industria del cine y la industria de la música. En las alianzas con los motores de búsqueda, es decir, Google, una consecuencia fácil de medir es que en el primer semestre del 2011 Google desindexaba 150.000 URLs, direcciones por semana, por denuncias de copyright. Desde las conversaciones con la industria está desindexando un promedio de 1.700.000 direcciones por semana. Hay diálogos con la industria de las tarjetas de crédito, diálogo con la industria de la publicidad y de la academia para aislar el fenómeno de violación de copyright. Una de las consecuencias de esta nueva visión de alianzas es, por ejemplo, este aporte de Google, el utilizar la herramienta de la inteligencia comercial. Esto es un análisis de cuál es la economía de la infracción de copyright. Y vemos algunos hallazgos interesantes. El segmento de mayor crecimiento es el de streaming de televisión. Esos sitios que pasan partidos de fútbol son los que más han crecido y están financiados en un 67% por publicidad. 86% financia la publicidad a los sitios de compartir archivos peer-to-peer. El 36% de los sitios de piratería tienen página específica de pago online y el 63% lucen logos de tarjetas de crédito reconocidas. Hay trabajo que hacer que aparentemente no se ha hecho en la visión quizás un poco cerrada del conflicto frontal. Otro aporte de la academia, la doctrina de los puntos de control. Allá por el 2003 Citran empezó a hablar de esto. En el 2010 se profundiza, Universidad de Atenas, Universidad de Bruselas hacen aportes interesantes y para mí el mejor resumen es el de David Clark, un prócer de Internet que hoy dirige el Instituto del MIT, que estudia paso a paso cada instancia que debe cumplir un usuario y un proveedor para una transacción estándar, como es acceder a una página web. Cada uno de esos cuadritos es un paso individual que está sometido a influencias y demás. En la segunda lámina, David Clark nos muestra el panorama completo de cómo se influye, cómo se controla cada uno de esos pasos. Rápidamente, el gobierno de Estados Unidos tiene acceso a 4 puntos de control. Los titulares de derechos de copyright, después de más de una década de defender sus derechos, han accedido por vía directa o indirecta a 6. El ISP involucrado directamente, el que usa el usuario, tiene 7 puntos de control sobre esa transacción y Google tiene 10. Esto es un nuevo paradigma. No es simplemente un modelo de negocio tradicional afectado por una infracción. Un nuevo paradigma, con algunos elementos que quiero describir. Asimetría regulatoria. Ha habido algunos actores, un segmento, los proveedores de servicios online, como Google, como los over the top, Netflix y demás, que han estado protegidos en una lógica de incubadora que yo simbolizo con la Internet Tax Freedom Act, la ley que prohibió ponerle impuestos a Internet en 1997, que la firmó Clinton, y que ha sido prorrogada 2 veces, está vigente hasta el 2014. Otros sectores tienen una enorme carga regulatoria que se refleja en la rentabilidad. Otra característica es la cola larga. En este paradigma, las ventas no se concentran en grandes hits, en el disco de Madonna, pocos productos de mucha venta, sino que, como no hay costos de inventario,
el inventario digital es prácticamente gratuito, y como el mercado es inconmensurable, 2.400 millones, perdón, de seres humanos conectados, en realidad es muy importante las ventas que se hacen en esa cola larga. La desagregación, hoy el consumidor no subsidia el lado B de baja calidad de un disco por comprar el lado A, porque en lo digital elige, lo mismo pasa en la prensa. Hacemos el Daily Me, elegimos lo que queremos y no leemos más que a los periodistas que nos interesan. Hay una economía de la retroalimentación que ya no es el modelo de mercado tradicional. Primero por la publicidad, ese es el logo de la publicidad conductual, comportamental, la que se basa en nuestro propio comportamiento. Pero además porque en un minuto suben 2 millones de búsquedas a Google, cada minuto, 35.000 me gusta a Facebook, y eso orienta al consumidor. Olvidémonos de aquel concepto de la simetría informativa. Acá el consumidor está orientado por puertas, motores de búsqueda, por redes sociales, y no es lo mismo. Se habla de una economía del feedback. La quinta característica que señalo es que Internet es un mare nostrum, no romano, estadounidense. Esto no es ni bueno ni malo, pero implica que la lógica de negocios, las leyes, las prácticas estadounidenses son las que dominan en Internet. Todos esos son líderes en sus segmentos, todos esos están basados en Estados Unidos. Para encontrar algo distinto, a gatas Spotify, un europeo que está emergiendo en el mercado musical de streaming, y Baidu, el buscador chino, protegido por el alfabeto pinyin. Yandex, el buscador ruso, protegido por el alfabeto cirílico. Y Naver, el buscador coreano, protegido por el haigun coreano. ¿De dónde salen los ingresos? Pongo 3 ejemplos. Apple vende electrodomésticos. 6% sale online. Todo lo demás es vender aparatos. Microsoft vende software. 6% es su división de servicios online. Lo demás es venta de software. Google tiene 95% de ingresos por publicidad online. Y en este segundo semestre del 2012 pasó por primera vez a todos los medios de prensa escrita de Estados Unidos, revistas y diarios, en recaudación publicitaria. Esta es la cadena de valor en estos 4 minutos y medio. Utilizo un estudio de la consultora IT Kearney de 2008. En 2008 Internet generó ingresos por 1.927 billones de dólares. 5 segmentos. El primero, dueños del contenido. Estos son los grandes del cine, de la música, de los juegos. Se apropiaron de 34 billones de esos 1.927. Pero además ahí también está Netflix, que es del segundo sector, pero está produciendo sus propias películas, y Google, que con los mapas, con Google Maps, también genera contenido propio. Después está el segundo sector, el que se queda con la parte del león, con todo el ingreso publicitario y casi 1.200 billones de los 1.927. Estos son los que yo hoy mencionaba, que surgieron protegidos por la lógica de la incubadora. Luego tenemos servicios habilitantes, que son industrias que el consumidor no ve, pero que apoyan a los demás sectores. Advertising.com es propiedad de América Online, PayPal es propiedad de eBay, también están las empresas del sector privilegiado. Están las empresas de acceso a Internet, en el cuadrito amarillo, 325 billones de dólares. Y ahí también está Google, con la mayor red de distribución de contenido del planeta y, desde hace poco, con el acceso de fibra óptica Google Fiber. Y finalmente, la interfase de usuario, con otro segmento relevante, 309 billones, donde está Apple, del segundo segmento, Samsung, Android, que es Google y que domina 2/3 del mercado de teléfonos inteligentes, Nintendo y Sony con plataforma de juegos, Amazon, también del segundo sector, con su Kindle, con su terminal Kindle, Google, por Google Chrome, que compite con Microsoft como navegadores, y Motorola, que también es de Google. Lo que está pasando es esto, un proceso de concentración importante centrado en el segundo segmento.
Estos conflictos no los voy a poder analizar porque me quedan 2 minutos. De cualquier manera, hay un paper que dejo donde se trata lo que está pasando hoy entre la prensa europea y Google por la indexación en Google News, donde se trata lo que está pasando entre las editoriales y los autores de libros, yo soy uno, que no fueron consultados para que Google los retrodigitalizara en el proyecto Google Book, y lo que está pasando entre las editoriales y Amazon. Esta es la tapa de The Economist de esta semana, 1 de diciembre. Esos 4 calamares gigantes comiéndose entre ellos tienen el logo de Apple, Google, Facebook y Amazon. Es una separata muy interesante.